Vamos entonces a el tema 3 para estudiar el siguiente bloque. Dentro de la programación, ¿no? que tenemos. Hola, Marta, bienvenida. Welcome to the class. Dentro de Theory and Resources, lo que nos ocupa hoy, después de toda la semana pasada, o sea, el bloque anterior que fue un poquito intenso, ¿no? Con el Present Simple. Uy, ahora, ya. Aquí en clases que, bueno, hay veces que la pantalla es muy moderna, pero como que, bueno, no la pantalla, la conexión. Pero, disculpad en caso un momento. Eh, Nos ocupamos hoy del siguiente punto de gramática dentro de Theory and Resources, que es lo que dice Question Words, ¿ok? ¿Vale? Que va a estar relacionado con el Present Simple, pero no solo con el Present Simple. Así que pulso ahí. Bueno, habéis visto Unit 3, Theory and Resources, the second entry, la segunda entrada. Y vamos a ir. Bueno, las question words son lo que en español llamamos partículas interrogativas, ¿vale? Es decir, son aquellas palabras, partículas, que se sitúan al principio de una pregunta en inglés, me ocurre en español, pero bueno, al principio de una pregunta en inglés, y que demandan, yo las utilizo para saber, para conocer un tipo de información concreta que me hace falta. Puede ser un lugar, puede ser una persona, puede ser un tiempo, ¿vale? Es decir, esas question words, al colocarlas, insisto, al principio de la pregunta, estarían indicando a la persona que escucha o lee esa pregunta qué información, qué tipo de información, qué detalle necesito, qué contenido necesito saber a través de esa pregunta. Hasta ahora, como sabéis, las questions que hemos venido estudiando son las que eran de sí o no, yes or no questions, ¿no? En las que era, pues, con el verbo to be, extra de is, am, sujeto, etc. O el present simple que vimos la semana pasada, you, da, sujeto, verbo, etc. Y cuya respuesta eran las respuestas cortas, las short answers de yes, I am, o no, she isn't, o yes, I do, o no, they don't, y así. Pues bien, estas preguntas con question words, como veis, son diferentes. La respuesta que necesitan son diferentes. Si, como comento, esas question words que van al principio de la pregunta demandan un tipo de información concreta, la respuesta, lógicamente, tiene que ser una frase completa donde me den a mí, me indiquen, me informen con ese detalle, esa información, ese contenido que me hace falta. ¿Vale? Es decir, que si alguien preguntara, ¿cuándo vas al cine? When do you go to the cinema? La persona respondería, voy al cine los lunes. I go to the cinema on Mondays. ¿Vale? Y por lo tanto, como ves, hay una diferencia clara respecto de las preguntas sin question words, ¿vale? Aquellas que hemos denominado preguntas de sí o no, yes or no questions. Bueno, vamos entonces a estudiar específicamente qué question words, qué partículas interrogativas necesitamos saber, ¿vale? Y cómo encajan, cómo las, digamos, dentro de la estructura de la frase interrogativa con el verbo to be y con el present simple, cómo encajan, es decir, cómo las utilizo, cómo las pongo dentro de esa estructura, de esas estructuras que ya conocen. Bueno, a continuación tenéis esas question words que estáis viendo ahí, what, when, where, who, why, and how, son las que hay que saber sí o sí desde ya. Menos que esto no hay. Estas son las como esto de los básicos de Zara y demás, pues estos son los básicos, el fondo de armario, ¿vale? Ahora vamos a ir detallándolas una a una, pero vais a ver que algunas de ellas incluso ya las conocemos porque han aparecido en preguntas, ¿no? Que a través del vocabulario, de temas, unidades anteriores o a través de ciertas secciones y contenidos de las unidades anteriores hemos estado viendo, ¿vale? Pero estas son las que hay que conocer sí o sí. Y además son las básicas porque por lo que preguntan, el contenido que demandan, la información que piden, es información pues básica o esencial, ¿no? El lugar, el tiempo, el objeto. Bueno, si yo quiero preguntar por algo que no sea una persona, es decir, por un objeto, por una idea, etcétera,
por algo, insisto, por un individuo tal, que no sea una persona, entonces utilizaría el what. ¿Qué? Por ejemplo, esta la conocemos por what's your name? ¿Cuál o qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque cuál también es otra posible traducción, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero saber, la información que necesito saber es acerca de un objeto o, en cualquier caso, de algo que no sea una persona, utilizo el what. Recordad, what's your name? My name is when. Cuando preguntamos por un tiempo. Por eso traducimos por cuándo. Lo hemos visto en el ejemplo anterior. When do you go to the cinema? ¿Cuándo vas al cine? I go to the cinema on Sundays. Los domingos. When. Where, el lugar, una información básica. Esto, si acordáis, ya lo hemos visto en la pregunta cuando queríamos saber la nacionalidad de alguien, ¿no? ¿Os acordáis cuál era? Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Mexico, o whatever. ¿Ok? Luego tenemos who. Who es la question word que yo utilizo para conocer, saber preguntar por una persona o por personas. ¿Quién? ¿Vale? Who is that woman? ¿Quién es esa mujer? She is my mother. Ella es mi madre. ¿Ok? Who is por persona. Llegamos a uno un poco especial, que es why. Why, que como veis se puede traducir por qué, es la question word que yo utilizo para conocer el motivo, la razón por la que algo ocurre, ¿no? Por eso es el por qué, separado en español y con tilde en el segundo qué, en el qué, ¿vale? ¿Por qué? Why are you here? ¿Por qué estás aquí, no? Y yo quiero, insisto, quiero saber la razón, el motivo por la que algo ocurre. Pues bien, si yo tengo una pregunta con why, que empieza por why, la respuesta contendrá o empezará con because, que como tenéis ahí puesto. Ese because es el por qué junto. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I study English. Porque yo estudio inglés. ¿Vale? Por lo tanto, pensad que si la pregunta lleva why, empieza por why, por lo tanto quiero saber el motivo, la razón por la que algo ocurre, la respuesta o empieza o contiene la partícula because. Es decir, hay esa correlación entre el why en la pregunta y el because en la respuesta. ¿Vale? Y por último, how, que es la pregunta de cuando yo quiero preguntar o quiero saber acerca de la manera, la forma en la que algo ocurre. ¿Vale? Por ejemplo, ya esta también la hemos visto ya. Si os acordáis, cuando yo quería preguntar a la hora de conocer a alguien, encontrarme con alguien, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? ¿Ok? So what, when, where, who, why, and how. Basic things. Las Una básicas. pregunta. Sí. Aquí Dime, cuando Manuel. no lleva tilde, ¿Cuál? ¿cuándo? Pues debería de llevar. Ah, O sea que vale. es una falta, una falta por mi parte, porque efectivamente, muy bien visto, muy bien visto. Sí. ¿Qué, dónde, quién, por qué, cómo? Es decir, cuando esas partículas son adverbios, en castellano son adverbios, ¿vale? Pero cuando son adverbios interrogativos, cuando van en una pregunta, efectivamente en castellano tienen que llevar tilde. Así que el cuándo Vale. debe de llevar tilde. Thank you very much. That's right. Gracias. Great. Entonces, como decía, estas son las básicas. Ahora, ¿cómo lo llevo yo esto a la question, a las preguntas, a la estructura, a la frase en sí? Bueno, pues aquí abajo lo tenemos para que lo veamos, la veamos bien. Mirad, la pregunta no se altera para nada. Es decir, si nosotros estudiamos con el verbo to be, que las preguntas, las questions, en el verbo to be eran is, am, are, sujeto y el complemento, el resto de información. Y la semana pasada estudiábamos que en el present simple las preguntas son do, da, sujeto, verbo y el resto de información, es decir, los complementos. Eso se mantiene igual, no se altera para nada. El único cambio es que delante de esas estructuras interrogativas, delante de esa frase interrogativa, al principio de todo, vamos a colocar la question word que corresponde. De manera que
las estructuras de una pregunta interrogativa con de una pregunta, de una frase interrogativa con question word, con el verbo to be y con el present simple, quedarán como estáis viendo ahora en la pantalla. Es decir, question word is, am, are, sujeto y complementos. Y en el caso del present simple, question word, do, does, sujeto, verbo y complemento. ¿Veis? Insisto, la estructura interrogativa se mantiene igual, lo único que cambia es que delante de esa pregunta, encabezando la pregunta, tenemos la question word. Lo que sí cambia, se altera por completo, es la respuesta. And this is very important. What comes next is very important. Esto que viene ahora es muy importante, porque nos sirve para esto, nos sirve para el writing, nos sirve para muchas cosas. Mirad, siempre, siempre, siempre que yo tenga una pregunta con question word, que empiece por estas que acabamos de estudiar, o por cualquiera de las que vayamos viendo a lo largo del curso, que se irán añadiendo alguna más, la respuesta tiene que ser una frase completa. Da igual lo que aparezca en un ejercicio que vais en internet. Da igual lo que aparezca a lo mejor en un ejercicio que hagamos aquí, que yo te proyecte de tal. Da igual. Siempre que yo tenga una pregunta con question word, que empieza por question word, tendré que escribir una frase completa, es decir, subject, verb and complement, sujeto, verbo y complemento. ¿Vale? De manera que si, for example, me pregunta, where is your school? ¿Dónde está tu escuela? Yo tendré que responder, it is or it's in the south of the city. Está al sur de la ciudad. Sujeto it, el verbo is, complemento. Frase completa. Si me pregunta, when do your brothers start school? ¿Cuándo empiezan tus hermanos la escuela? Yo tendré que responder, they start school this week. Sujeto, verbo y complemento. Ellos empiezan la escuela esta semana. O si me pregunta, why does Sheila go to that factory? ¿Por qué Sheila va a esa fábrica? Y me responderá, because he's a factory worker. Que hay una frase completa, sujeto she, verbo is, complementos factory worker, pero como la pregunta es con why, además, según la correlación que hemos visto antes, empieza en este caso con because, porque ella es una operaria de una fábrica. ¿Vale? Eso es muy importante, es decir, siempre que yo tenga una frase con question word, una pregunta, cuya primera palabra sea la question word, la respuesta, que por supuesto contendrá esa información que me hace falta, esa información que demanda la question word, siempre será una frase completa, siempre será sujeto, verbo o flejo. ¿Ok? Eso significa, Javier, que entonces si a mí me preguntan, where's your school? Yo no podría responder solamente con in the south of the city. No, responde con una frase completa. No me responda solamente con la información o con con ese contenido que me hace falta. Mete esa información, ese contenido in a complete sentence. En una frase con sujeto, verbo completo. ¿Vale? ¿Questions so far? ¿Alguna pregunta? Bueno, como decía, estas son las question words, las básicas, ¿vale? Vamos a ver ahora un par más. Y a lo largo del curso vamos a ir viendo, añadiendo, según estudiemos otras unidades, alguna que otra más, alguna question word más, por supuesto ya específica, es decir, estas que son las básicas, las que veamos a partir de ahora, las que añadamos serán o que se referirán a un contenido más específico, a una situación más específica. Pero antes de eso no quiero dejar de indicar, por aquello de que prestéis atención, que no cometáis el error, a algo que, como algunos de los otros errores que ya han salido aquí, no le encuentro explicación, pero que se produce mucho. Y es la confusión entre who, la question word para preguntar por persona, y how, la question word para preguntar cómo se hace algo. No me preguntéis, no lo sé, porque se pronuncian distinto, who, how, se escriben de forma diferente, pero os confundís. Y cuando queréis decir who, quién, utilizáis how y viceversa. Así que cuidado. Who, W-H-O, quién. How, H-O-W, cómo. Se pronuncian diferentes, se escriben diferentes. No los confundáis. Uno es para persona, otro es para preguntar por la forma o la manera. ¿Ok? So be careful with that. Bueno, y como digo, vamos a añadir un par más de partículas interrogativas un poco más específicas. La primera de ellas
nos permite preguntar por el tipo, la categoría de algo, de la música, qué tipo de música o qué tipo de ejercicio, qué tipo de película. Por ahí va, ¿no? La historia. Es decir, nos permite preguntar, como digo, por el tipo, la categoría, la clase, de algo en concreto, de un área específica que nos pueda gustar o interese. Bueno, pues cuando yo quiero preguntar qué tipo de, que esa es la question word, utilizaría, como estáis viendo ahí, what kind of, y después del of, el sustantivo, ¿vale? Por cuya clase, por cuya categoría estoy preguntando. Y todo ello, what kind of, más el sustantivo, se colocaría al principio de una pregunta y ya tendría ahí la question word. Esto ocurre a veces, lo vamos a ver en otro momento del curso, que las question words no sean solamente una sola partícula, sino que sean varias palabras y todas esas palabras forman una expresión única que se considera una question word. ¿Vale? Fijaos, what kind of music do you like? What kind of music, todo ello, el conjunto de what kind of más el sustantivo es la question word. Y siguiendo lo que hemos comentado antes, a partir de ahí, el do you like sería el resto de la pregunta, con el do, sujeto y el verbo. So, what kind of music do you like? Como es pregunta con question word, respondo con una frase completa. I like pop music. Me gusta la música pop. ¿Vale? What kind of, ¿ok? Seguido de un sustantivo. O sea, no es what kind of, no. What kind of, ¿qué tipo de, qué clase de? Y a continuación, el nombre que indica, pues, ese área, ese grupo, esa comunidad, ese algo, digamos, por el cual preguntamos el tipo o la clase. Y vamos ahora con which. Claro, which, alguien puede llamar la atención y dice, un momento, which es qué, lo traduces por qué y cuál, pero según me acabas de explicar, y vuelvo arriba, what significa qué. ¿Qué pasa? ¿Que hay dos iguales? Entonces, ¿cómo va la historia? Pues sí, no. A ver, which efectivamente se puede traducir también por qué o cuál, al igual que la partícula what, pero se utilizan para indicar, o mejor dicho, tienen sentidos diferentes. Aunque la traducción sea la misma, el sentido, el contexto al que se refieren es diferente. Vamos a verlo otra vez de un ejemplo aquí. Fijaos en estas dos preguntas. Aparentemente, la primera parte de cada pregunta se traduciría igual, ¿no? Yo digo, which is your car? Y se traduciría por ¿cuál es tu coche? Y what is your car? ¿Cuál es tu coche? ¿Cuál es la diferencia? Mira, cuando yo utilizo una pregunta, o yo tengo una pregunta que comience con la partícula which, eso quiere decir que esa pregunta te va a pedir que elijas, que tienes que escoger entre una selección muy reducida, normalmente 2 o 3, de objetos, de elementos, de personas, ¿vale? Y esa selección, esas opciones entre las que tú tienes que elegir, lo habitual será que aparezcan en la pregunta, ¿vale? Insisto, which, si aparece which en una pregunta, quiere decir que esa pregunta te pide, va a pedir al receptor, va a pedir al que tenga que responderla, que elija entre un número muy limitado de opciones, normalmente 2 o 3. Y lo más habitual es que esas opciones entre las que tienes que elegir estén claras, estén especificadas en la pregunta, como ocurre aquí. Which is your car? The Hyundai or the Volvo? My car is the Hyundai. En cambio, cuando yo utilizo what, no hay opciones. Es decir, puede ser cualquiera. No tienes que elegir. No hay opciones porque yo no sé, no tengo ninguna información. Sí, dime, Vanessa. Pero la primera pregunta, la de Luis, Sí, te han ofrecido primero antes esas opciones, ¿no?
Si, por ejemplo, no aparecen en la pregunta, es porque antes la han ofrecido. Si aparecen en la pregunta, es porque te la están dando en ese momento. Pero en el contexto, en la situación, las opciones tienen que aparecer. ¿Vale? O sea, si, como dice Vanessa, que está aquí en clase, si las opciones te las dan antes, ¿ok? Entonces en la pregunta ya no aparece. Por ejemplo, diría, oh, there are a Hyundai and a Volvo out there. Hay un Hyundai y un Volvo ahí fuera. Which is your car? Pero el contexto claramente te ha ofrecido unas opciones, ¿vale? Y tú tienes que elegir. Pero tú tienes claro cuáles son esas opciones. En cambio, con what no hay elecciones, porque puede ser cualquiera. Cuando yo te pregunto what is your car, la marca o el modelo puede ser cualquiera de todas las miles de marcas o de todas las cientos de marcas que hay. Entonces, yo diría, oh, my car is a whatever. Esa es la diferencia entre which y what. ¿Ok? Which, si aparece en la pregunta, si aparece una pregunta con which, siempre me van a ofrecer, normalmente de forma expresa, o me van a pedir que elijan entre unas opciones limitadas, 2 o 3, que como digo, aparecen normalmente de forma expresa en la pregunta o, siguiendo lo que comentaba Vanessa, en el contexto, en la situación. O sea, te tiene que quedar claro cuáles son las opciones. No puede haber. En cambio, con what no hay opciones porque puede ser cualquiera. Te las especifican. Fran, de las que aparecen ahí, te lo dice. Es decir, puede ser cualquiera de las que te den, de las que te especifiquen. O sea, a ver, o sea, no estoy queriendo decir que ya la pregunta te dé una opción concreta que tengas que elegir. No, ella te dirá o esta o esta. Y tú dirás, ah, pues esta. En cambio, con what, es decir, cuando la pregunta es con what, no hay opciones porque puede ser de todas las múltiples que pueda haber, de la gran cantidad de opciones que pueda haber, cualquiera. ¿Vale? Algún ejemplo más, volviendo aquí, fijaos. Which do you prefer? ¿The blue jackets o the red one? Oye, ¿cuál prefieres? ¿La chaqueta azul o la roja? Entonces, oh, I prefer the blue jacket. Ya de entre las opciones, ya elijo una de las dos. ¿Vale? Esa es la diferencia entre el which y el what. ¿Ok? Entonces, sí. En la segunda, que no hay opción. Claro, cuando era lo que estábamos comentando, cuando yo utilizo what, no hay opciones específicas, porque puede ser cualquiera. En cambio, cuando yo te las ofrezco, en la pregunta o en el contexto, entonces cuando es el which. Esa es la diferencia. Which, recordad, tengo que elegir entre opciones, entre 2 o 3 opciones. What, cualquiera. Si yo quiero hacer una pregunta con which, sí o sí tengo que decir que es la opción. Sí, tienes que especificarla, bien en la pregunta o en el contexto. Si no, no sería el correcto. ¿Vale? Y si, por ejemplo, en este caso los coches tienen coche, Sí, tú vas sí, sí. y te dices simplemente que cuál es el coche que tú quieres. Claro, ok. Buena. Cada opción. Bueno, ahí te podría... Ok, pues ahí podríamos jugar, quiero decir, por una situación muy específica y demás. Yo diría, incluso ahí diría which, porque a pesar de que a lo mejor, pues, quiero decir, hay 15, 20 opciones, no sé, pero en la mente de los hablantes las opciones serían limitadas, porque desde el mismo momento en que tú vas a un concesionario específico ya estás limitando. Entonces, en ese contexto, yo utilizaría which. Oye, que de repente alguien utiliza what, bueno, pues también, porque al fin y al cabo, esta idea, esta diferencia no es monolítica, es decir, que de repente hay contextos o situaciones en las que... Pero en esa, yo elegiría el which. Siempre puedes utilizar la alternativa de igual, ¿no? Entonces, o hay alguna en la que no puedas. En lo nuestro, es decir, en el contexto nuestro, para los ejercicios, vamos a lo esencial. Hay que tener en cuenta la diferencia. En el inglés real, yo siempre digo que, y bueno, eso, a ver, es una cosa que
aunque a mí me duele, bueno, entre comillas, ¿no? Pero que no podemos solucionar, que yo no tengo mi mano solucionar. El inglés que damos, y más nuestro inglés, que además está muy adaptado a nuestro modelo a este tipo de curso y tal, es de repente que solo salen los libros, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Mamata que es nativa y entonces pues a veces se le pasará por la cabeza, pues dirá, ¿pero qué está diciendo? Porque es algo muy limitado, digamos, ¿no? E incluso dirá que gran parte de nuestro inglés que damos aquí, que está, digamos, que es el que damos porque nos lo dice la ley, este es el contenido que hay que dar, es como artificial. Pero lo ideal sería estar, pues lógicamente, en un contacto más real, más directo, pero claro, eso supone otro tipo de curso, otro tipo de tal, ¿vale? Entonces, pero también esas preguntas para un poco ir ajustando a veces, para que yo mismo muchas veces también busque, ¿no? Busquemos soluciones para tal. Ok, pues bueno, y hasta aquí quiero decir, porque lo que viene a partir de ahora, eso que dice si el auxiliar to be, cuidado y tal, no lo hagáis, es decir, eso no lo vamos a tocar bien. ¿Vale? Entonces acabaríamos con which y el what kind. ¿Ok? Vale. Vamos a practicar. Uy, esto no. Porque, mirad, hay, en tantos otros contenidos, hay diversas formas de preguntar esto. Y vamos a hacer un ejercicio con una de las formas en las que se puede preguntar. Lo hacemos ejercicio y demás. Y después de hacer ese ejercicio, os voy a mostrar otro ejercicio que va a quedar grabado y con el solucionario también, para si queréis hacerlo, que será la forma en la que normalmente se suele preguntar. Yo suelo preguntarlo en las pruebas, en los exámenes, ¿vale? Vale, vamos entonces, como digo, a ver un primer ejercicio que es el siguiente. Este de aquí abajo. Este no. Este de aquí. Que es ordenar. Ya hemos trabajado, cuando hemos visto, hemos estado con el contenido en la unidad anterior de los adjetivos y demás, ya vimos que una de las maneras de preguntarlo era, y de hecho sí era el ejercicio que se proponía para hacer, ordenar frases, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a trabajar también las question words, las preguntas, con este ejercicio de ordenar, ¿vale? Ahí tenéis 10 preguntas para ordenar. Algunas, la mayoría tienen question word, pero hay algunas que no. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me enfrento a esto? De la siguiente manera. Primero, como siempre, lógicamente, me veo las palabras, para saber un poco de qué puede. Segundo, compruebo y observo si hay question word, porque si hay question word, siguiendo lo que hemos estudiado, va lo primero. ¿Vale? Si hay question word, la pongo, y si no, pues nada. Y el tercer paso es, ¿la pregunta es con el verbo to be o es con present simple? Si es con verbo to be, tengo que poner entonces is, am o are, a continuación la palabra que sea sujeto y después todo lo demás que quede. Si yo identifico que la pregunta es de present simple, pues entonces tendrá que haber un do o un does, lo pongo primero, después el sujeto correspondiente, el verbo que indique la acción y a continuación todo lo demás que quede, que son los complementos, el resto de la información. ¿Vale? Mirad cómo han hecho en el primero, ¿no? Teníamos you, live, where, do. Ok. Primer paso. ¿Hay una question word? Sí. Where. La pongo primero. Ok. Siguiente paso. ¿Es una pregunta de to be o es una pregunta de present simple? Bueno, no veo por ningún lado el verbo to be, pero si veo un do por ahí, ¿no? Ah, pues tiene que ser seguro present simple. Bueno, pues el do, si está por ahí, tendrá que venir después de la question word. A continuación el sujeto, que solo puede ser you. Y solo me queda una palabra que es además el verbo. Live. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Vale? Pues así con las demás. ¿Ok? Obviamos la pregunta número 1, luego explico por qué. Así que empezamos a partir de la 2. ¿Vale? Damos unos minutos, ordenamos y tal para, como digo, siguiendo un poco lo que estamos diciendo y ahora corregimos y tal. ¿Vale? Vamos a
Javier, perdona, una pregunta. Sí, ¿Cuándo estará colgada las clases de hoy? pues normalmente suelen estar colgadas los miércoles a final de la mañana. Lo que pasa es que mañana pues tengo una historia médica y demás, así que yo creo que el jueves las Vale. tendréis colgadas, ¿vale? Es que me despido aquí, que estoy Ok. enferma, ¿vale? Nada, te agradezco estos minutos que has estado con nosotros. Vale. Venga, hasta luego. Venga, Almudena, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Lea. Sí, sí, el primero, sí, efectivamente. Adelante, adelante. Eso es de español. Sí, la 1 no, porque es que la question word no nos toca estudiarla todavía. Lo que pasa es que el libro la da, que ya la hay que saberla, pero nosotros. Bueno, perfecto. Va a salir ahora en el solucionario y entonces de todas maneras va a salir ahí para que lo veáis. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Silvia? Cuéntame. Una preguntita. Sí, Yo sé que no viene todavía el caso porque estamos en inglés, pero sí, yo mandé los ejercicios de los sintagmas y hay sí, uno que al tomarle con el cam scanner, me sí. salió como cortado abajo. Ajá, ajá. Entonces no se ve qué sintagma es. ¿Cómo hacemos Sí. allí? No sé, dime. O sea, yo Bueno, lo escribí, pero me lo cortó.
Vale, bueno, una solución puede ser volver a escanearlo, Silvia, esa parte, y enviármela al correo. Y porque claro, ya está cerrado y tal, ¿vale? O Puede yo ser te, una... sí, yo escaneo solamente esa parte que no se ve. Si es que no, Exactamente. quizá tú no lo necesitas, o sea, lo vas a entender, pero Sí. como está un poco cortado, me da miedo que me digas, no, eso está Ah, malo, no sé. ¿Me entiendes, bueno, no? como quieras, ya digo, si quieres, pues puedes, para que tú también te quedes más tranquila y tal, escaneas esa parte solamente y me envías al correo. Y Perfecto, como esto todavía no lo he revisado, así que no hay ningún problema. no hay problema, ¿Vale? gracias. Ya terminé el ejercicio de todos modos. Ok, estamos, nada, en nada vamos a corregir. Ok, No, todavía vamos a dar no, no, un par de minutitos más y cuando sean las 39 según el reloj, ahí, corregir. Porque es que, bueno, este ejercicio es que también lleva un tiempo. Vamos a verlo entonces. Bueno, este es uno de esos ejercicios que no podemos hacer la corrección uno por uno, sino que sale todo, ¿vale? Se pulsa en una de las teclas de ahí y sale todo junto. Pero bueno, eso no nos obvice para que vayamos repasando cada una de las horas. ¿Vale? Aquí está. Bueno, la primera, decía que no porque veis que la question word primera es how many, seguido de children. Es una de estas question words que son partícula interrogativa y alguna que otra palabra más, ¿no? Y después un sustantivo. Bueno, esta es la pregunta por la cantidad. La question word, junto con how much, how many, how much, lo estudiáramos, creo que es en la unidad 8, o sea que todavía queda un tramo. Y solo, insisto, en las que se utilizan para preguntar por la cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños tienes? How many children do you have? ¿Ok? Es que children es un plural irregular, Fran, recuerda. Entonces, era child el singular, children el plural. Lo formaba de otra manera. Ok, pero a partir de la base. Is your job interesting? Bueno, esto es una de sí o no. Y sujeto, el complemento. Number 3, que además la número 3, cuando hablamos de los colores, también vimos el modelo, ¿no? What color is his car? ¿De qué color es su coche? What color is his car? Number 4, where does your brother work? Una pregunta típica con question word del present simple. Where does your brother work? My brother works in 5. Otra de sí o no. Do you work with computers? Yes, I do, or no, I don't. Es una pregunta de sí o no. Las respuestas, should answer. El number 6 tenemos una con what kind. What kind of magazines do you read? ¿Qué tipo de revistas lees? I read sport magazines, for example, or I read cinema magazines, or whatever. What kind of. Recordad, what kind of más el sustantivo, todo eso es la question word. 7. What does he do at the weekend? ¿Qué hace el fin de semana?
What does he do at the weekend? ¿Vale? Otro. ¿Por qué? Por el do, el does. Sí, Bien. él. Ah, Claro, claro, faltaría por saber especificar lo de quién, ¿no? O sea, quién, pero what does he do? Se supone que en el contexto en el que se utilizara esta pregunta estaría identificado quién es él, ¿vale? What does he do? Number 8. Are you stressed in your job? ¿Estás estresado? Yes, I am. No, no, I'm not. Number 9. Where does your sister live? ¿Dónde vive tu hermana? Where does your sister live? She lives in. Y por último, una con how, la forma, la manera. How do you say that in English? Okay, how do you say that? ¿Cómo dices eso? Okay. ¿Qué tal? Más o menos. bien, no, pero mal. Bueno. Como esto queda grabado, tenéis solucionario, en cualquier momento podéis recuperarlo, avanzáis hasta este momento y se vuelve a hacer la actividad. Ok, esta es una forma de preguntarlo, digo, pero os voy a mostrar la opción más probable que de aparecer en el examen, la forma más probable es la que se os preguntaría, ¿vale? Mirad, aquí. El ejercicio se plantearía de la siguiente manera. Es como este de aquí, el que dice complete the questions. Así se ve todo. Yo te doy la pregunta con el hueco al principio, te doy la respuesta y tú, con toda esa información, es decir, con la respuesta y con la pregunta, me dices cuál es la question word. ¿Vale? Y tenéis información suficiente para saber de cuál se trata. Fijaos, en la primera. Is your name. Es que nada más que con eso ya lo podríamos casi que sacar. Pero encima la respuesta dice, my name's Aurelian. What's your name? What is your name? Pero fijaos en la segunda. Do you live? Y la respuesta me dice, I live in Lucerne, in Switzerland. Con toda esa información, ¿cuál sería la question word? Where, ¿dónde? Where? ¿Dónde vives? Vivo en Lucerna, en Suiza. ¿Vale? Esta sería la forma más probable en la que se preguntaría. ¿Vale? Bueno, proyecto al ejercicio. ¿Qué pasa? Sería. No digo nada más. Proyecto. No, pero este no lo vamos a hacer. Se queda grabado, se proyecta ahora, proyecto el solucionario para que, por si lo queréis hacer en casa, ¿vale? La 4 otra vez contiene esa how many, que todavía no la hemos estudiado, y entonces ya lo tenéis ahí, pues, tanto para practicarlo y demás. ¿Ok? Vale. Bueno, pues con esto terminaremos con las question words. Podéis hacer, si queréis, puesto que ya hemos estudiado la present simple y question words, me vuelvo un momento al aula virtual, al inicio. Podéis hacer, si hacéis las actividades, el primer ejercicio de gramática, ¿vale? Evaluation exercise es el que dice grammar, present simple, question words. Además es un cuestionario. No hay que escribir nada, no hay que adjuntar nada. Es un cuestionario, con lo cual es mucho más rápido de hacer, ¿vale? Pues ya hemos estudiado present simple, hemos estudiado las question words, pues como siempre sois bienvenidos a hacerlo si queréis, ¿vale? Ok, si no hay questions, lo detenemos aquí.